Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda tutoría de Psicología de los Grupos. Tenemos a Génesis Lozano. Hola, buenas tardes, bienvenida. Está conectada en el chat. Y buenas tardes, Tomeu. Bien, la semana pasada presentamos la asignatura y presentamos lo que sería la temporalización. Hola, Génesis, buenas tardes. Presentamos la temporalización y siguiendo con ello, pues como iniciamos el capítulo 1, la introducción la iniciamos la semana pasada, pues vamos a comenzar desde ese punto el comentario de nuestra siguiente tutoría, que es la segunda. Ponemos así un poquito la cámara que nos coja. Y bueno, pues bien. Estamos un poco a oscuras, ¿eh? Sí. Yo casi, bueno, ya es que es igual. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, no. Así no nos vemos. Bien, estaríamos en la página 35, creo que lo dejamos aquí. En la página 35 continuaríamos con lo que es la grupalidad, el concepto grupalidad. Página 35.33. Llegamos hasta aquí la semana pasada. Ese continuo sería una dimensión, como cuando hablamos de una característica de personalidad. La dimensión quiere decir que iríamos desde un mínimo a un máximo. Y ese continuo de grupalidad sería ese concepto de dimensionalidad, donde se tendría en cuenta si hay mayor o menor grado de grupalidad o de lo que también se denomina conjunto o integración social. Y para establecer ese continuo de grupalidad, Levin y Moreland, que los vamos a ver en más ocasiones, Levin y Moreland tienen en cuenta tres criterios, como son tamaño, si son grupos grandes o pequeños, interdependencia, si estamos relacionados interdependientemente, y luego el tiempo, el patrón temporal. Si lleva mucho tiempo como grupo o es un grupo creado para un evento, por ejemplo, algo puntual. Dentro de ese continuo de grupalidad, donde colocaríamos el mínimo, donde diríamos los mínimos sujetos que deben contemplarse para que formen un grupo, pues no nos lo dice, pero nos dice que la díada 2 no son grupo, con lo cual, a lo mejor 3 sí, ya es un grupo. Bien, entonces vamos a comentar el punto 3.4, la percepción de grupos como entidad. También la entidad se conoce o se proyecta como entitatividad. En algunos textos, más adelante, por ejemplo, lo vemos como entitatividad, como algo, una percepción de algo que es relevante, que tiene entidad por sí mismo. Pues desde la percepción, para que un grupo sea percibido como una entidad, quien nos da aquí las claves o las directrices sería Campbell, en el año 58, pero bueno, Campbell es un autor de los que también hay que tener constancia. El otro día hablábamos de Lewin, Taiffer y Turner. Veremos que hay autores que se repiten bastante en cuanto a la formación de paradigmas. Y Campbell nos dice que las condiciones que determinan que un grupo sea percibido como una entidad, ¿no? Una entidad real y con límites respecto a otras entidades, pues para ello se basa en los principios de la Gestalt, principios gestálticos, que sabemos que son de la buena imagen, de pregnancia, bueno, de la organización perceptiva, como aquí dice proximidad, semejanza, destino común, pregnancia o buena figura. Bien, dentro del concepto de entitatividad, percepción de que ese grupo sea percibido como una entidad, 3 serían las características principales, que son destino común, es decir, que los componentes del grupo obtengan resultados comunes, que ya que están interactuando tengan resultados comunes. La semejanza, características externas, a veces la semejanza se busca por uniformes, pero puede ser por sexo, por edades, por apariencia física. Aquí habla de uniformes, de equipos deportivos, órdenes religiosas. Y también la tercera característica dentro de la buena forma
Sería la proximidad, ocupación de un espacio común, un contexto cercano. Bien, siguiendo con la percepción de entitatividad y siguiendo con estudios de la entitatividad, vamos a la página 37. Quiero parar un momento y preguntarle a Génesis, ¿se me ha oído bien hasta ahora lo que voy hablando? Tenía el micrófono un poquito alejado y ahora me lo pongo aquí en la camisa. ¿Tú me has oído bien? Génesis, ¿me has estado escuchando? Sí, todo bien. Pues muchísimas gracias por confirmarlo. Gracias. Tenía el micrófono un poquito alejado. Gracias. Bien, siguiendo con el estudio de la entitatividad, los estudios se centran en diferencias desde el procesamiento de la información y también en el estudio de determinantes de la percepción y los efectos. Dentro de las diferencias en el procesamiento de la información y también, bueno, aproximación entre ambos, ¿no? Entre individuos y grupos, pero el procesamiento de la información tiene que ver con que los individuos se consideran como personas más coherentes, se considera más coherente, mientras que de los grupos se espera menos coherencia. No siempre es así, pero en estos estudios, Hamilton y Sherman, que son autores que a lo mejor no veréis en otros, porque hay tantos autores y tantos estudios que es casi imposible poder memorizarlos todos, pero sí que es verdad que algunos son más relevantes. García también se nos ha sumado ahora, Javier García. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bien, pues de las personas como entidades se considera que se espera que sean más coherentes. Y el grupo se espera que sean menos coherentes, puesto que hay más gente involucrada. Y respecto a los determinantes de la percepción, tenemos aquí 3 determinantes de la percepción. Tenemos las propiedades de grupo, metas, motivaciones y creencias y contexto. Bueno, vamos a ver el primer punto, que es propiedades de grupo. Y según Hamilton, que es quien también ya nos ha dicho que las diferencias esperadas dentro de la entitatividad serían mayores la coherencia individual y menos la coherencia grupal, dentro de los determinantes nos dice que las características más importantes de las propiedades de un grupo son la organización y la estructura. Dentro de la organización y estructura podemos encontrar estructura jerárquica, diferenciación de roles, integración de actividades, diferencias en cuanto a liderazgo, poder, estatus, responsabilidades. Pero principalmente para la percepción de grupos, en cuanto a entitatividad, las 2 variables, organización y estructura, serían las más reconocidas. Y que relacionan además con el grado de interacción, con metas comunes, con resultados comunes, con semejanza, que eran características que ya había marcado Campbell. Lo hemos visto Campbell en la página anterior. Si vamos al punto 2, que yo le digo 2 porque es la segunda característica, el segundo determinante según Hamilton, tenemos el tema de metas y creencias, motivaciones y creencias, y depende del tipo de cultura. Las culturas, por ejemplo, colectivistas, que sabemos que son las orientales, están más centradas en el nosotros y menos en el yo. Estoy en la página 38. Culturas colectivistas tienen más en cuenta la interdependencia que las individualistas, lógicamente. Mientras que dentro de la cultura individualista o dentro de las motivaciones individualistas, como determinantes de la percepción de entitatividad, tendríamos 2 características que serían la motivación hacia la certeza y la reducción de la incertidumbre. Motivación de la certeza porque lleva a los individuos a percibir más diferencias entre categorías, diferentes formas de organizar la estructura cognitiva. Es decir, la certeza en lo que tenemos que hacer, es decir, haber más normas, eso también influye en que haya más certeza, porque es lo que tenemos que hacer, o es lo que tenemos que pensar, o es lo que tenemos que hacer. Es decir, reducción
De incertidumbre, motivación hacia la certeza. La incertidumbre también influye el consenso. Consenso con el grupo. Si consensuamos con el grupo y no sabíamos qué opinar o qué medidas tomar o qué decisión tomar, pues ese consenso con el grupo nos ayuda a reducir la incertidumbre. Por tanto, ese consenso nos aporta certidumbre subjetiva. En muchas ocasiones, nos lo dice el texto, en grupos extremistas, la incertidumbre fomenta que haya más vinculación, más vínculos entre los elementos del grupo. El contexto es el tercer modo de enfocar estos determinantes de la entitatividad. El contexto es poner énfasis en el contexto. Claro, el contexto depende mucho si es competitivo o es colaborativo. Aquí nos habla del contexto competitivo y que en un contexto competitivo es más probable que se perciba entitatividad, teniendo en cuenta que entitatividad se refiere a una entidad real y que tenga límites y delimitaciones con otra entidad. ¿Por qué? Porque los exogrupos, es decir, los otros grupos, cuando hay un contexto competitivo, se perciben como más homogéneos. Incluso pueden percibirse como amenazantes. Puede entrarse como un conflicto, tanto si es minoría como si es mayoría. A veces unos miembros de una minoría tienen una gran entitatividad, se hacen muy relevantes, aunque sean una minoría. Y como vamos a ver aquí el resumen, tenemos la figura 1. La figura 1 tenemos los factores que contribuyen a la percepción de la entitatividad. Y tenemos niveles de análisis donde tendríamos factores individuales que están en el círculo interior, en el más oscuro, como la necesidad de certeza y la reducción de incertidumbre. Grupales, factores grupales, como serían la semejanza, la organización, y contextuales, el tercer nivel más externo, donde puede haber el contexto competitivo, aunque sea un grupo mayoritario o minoritario. Y luego tenemos la cultura, tenemos colectivista, y no nos dice individualista, pero bueno, sería el otro opuesto, o lo opuesto. Dentro de la percepción de los grupos como entidad, o como entitatividad, página 39, cuando estos efectos se refieren a exogrupos, no es lo mismo que cuando se refiere a endogrupo. Exogrupo es el grupo externo, endogrupo es el grupo propio. Entre las consecuencias de la percepción de entitatividad con el exogrupo, respecto al exterior, está muy relacionada la formación de estereotipos. Estereotipos, aquello que hacemos como más relevante, como que es figura media, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos estereotipos a veces pueden ser negativos, peyorativos. Bien, esta formación de estereotipos, donde se otorga al grupo de individuos las mismas características en general. Todos los individuos del grupo les otorgamos las mismas características, sin tener en cuenta que puede haber muchas diferencias individuales. Y en eso consiste los estereotipos. Y además, estos estereotipos pueden venir por semejanza física, por semejanza física o por interacción o semejanza psicológica. Y además incluso pueden ser negativos, pueden llevar a cabo que se transfiera juicios negativos. Si tenemos una mala conexión con ellos o los vemos como amenazantes, podemos ascribirles estereotipos negativos. En las páginas siguientes, 40 y 41, y todavía 42, tenemos estudios acerca de la entitatividad. Entonces, vamos a elegir algunos de ellos, porque, a ver,
En primer lugar, tenemos el primer párrafo, nos habla de un trabajo donde la entitatividad se operativizaba o se operativiza como semejanza física y son grupos ficticios. A veces se hacen con grupos reales y a veces se han hecho en laboratorio con grupos ficticios. No es lo mismo, los resultados no son tan verosímiles, ¿eh? Pero bueno, incluso así se desarrollaban estereotipos negativos hacia el hecho grupo. Hacia el hecho grupo habría una expectativa asociada al esquema de grupo de competición, engaño, desconfianza. El hecho grupo, si estamos en un contexto competitivo, tenemos tendencia a crear estereotipos negativos. Un estudio, por ejemplo, en las Islas Canarias, esto eran grupos reales, percepción de la entitatividad o grupalidad, y había 3 grupos nacionales, grupos minorías étnicas y grupos agregados, que eran como varios, de forma bastante poco conciso. El resultado, los indicadores de grupalidad que mejor predecían la percepción de amenaza eran aislamiento, destino común, impermeabilidad, metas comunes. En todos ellos salió la influencia del prejuicio, del racismo y de los estereotipos asociados a grupos, grupos. O tenemos otro trabajo de Polonia, también acerca de categorías y formación de estereotipos. ¿Qué más? En otros trabajos, que los tenemos en la página 41, se muestra que a más entitatividad, más responsabilidad se espera. A más entitatividad, se espera que el delito tenga mayor castigo. Todo ello en cuanto a exogrupos. Pero en cuanto a endogrupos, vendríamos aquí a el último párrafo de la página 41, este grandote, donde nos dice otros estudios sobre efectos de la entitatividad tienen que ver con consecuencias de la percepción, ¿verdad?, del propio grupo. Dentro de efectos de la entitatividad del propio grupo tenemos 2 efectos muy importantes, que son efecto oveja negra y efecto de sobreexclusión endogrupal. El efecto oveja negra tiene que ver con intentar que no cambie la imagen del grupo. Lo que busca el grupo es que su imagen no cambie. Por tanto, quien se mueve de la foto, quien sale del grupo es la oveja negra, ¿eh? Entonces, se juzga más negativamente a aquel sujeto con una conducta desviante del grupo. Hola, Isabel. Perdona que interrumpa un momento, que ahora ha venido una compañera. He mirado el listado de alumnos y tú no estás. Lo miré el otro día. Porque no me he matriculado. Porque no te has matriculado, vale, ya está. Tomeu sí está matriculado, a ti sí te vi, pero a ella no. Y estuve mirando y digo, no está, María Isabel. ¿Has visto? Ahí tienes que matricularte. Muy bien, seguimos. Entonces, estamos en la página 41. El otro efecto en el propio grupo, en el endogrupo, el de sobreexclusión endogrupal, tiene como objetivo evitar que entren en el grupo personas extrañas, individuos extraños no deseados. Por lo tanto, los criterios para aceptar personas externas para entrar en nuestro grupo van a ser criterios más extremos, criterios más estrictos para que una persona entre en el grupo propio que para rechazar como del miembro de nuestro grupo. Es decir, para que entre gente nueva van a tener que superar criterios extremos. En ambos casos, efecto oveja negra y sobreexclusión endogrupal, tiene que ver con el endogrupo y la manera de perpetuar, de alguna manera perpetuar nuestra imagen de la entitatividad de nuestro grupo o evitar que puedan entrar individuos extraños. En la siguiente página, 42, también tenemos algunos efectos más. Por ejemplo, un trabajo más reciente, dicen trabajos más recientes, se ha mostrado que la percepción de la entitatividad del propio grupo se relaciona con un aumento de identificación con el grupo. Y también con la atribución de intención
de llevar metas comunes y de seguridad frente a amenazas. Eso nos lleva también a la certeza, a la búsqueda de la certeza, a la evitación de la incertidumbre. El pertenecer al grupo, de alguna manera, te da seguridad frente a amenazas. Y aquí tenéis el esquema de la figura 2, que marca de forma como si fuera un esquema la percepción de entitatividad, de grupalidad, respecto al endogrupo y respecto al exogrupo. ¿Y algunos tipos de grupos? Bueno, tenemos grupos primarios, la familia, por ejemplo. La familia, incluso a lo mejor guarderías, escoletas. Grupos de referencia. Los grupos de referencia son los que se basan donde nos miramos, donde nos comparamos. Sí, nos comparamos, es decir, en relación, referencias en relación a los otros. Nos sirven de marco de referencia de lo que querríamos ser o cómo querríamos ser, en qué grupo querríamos pertenecer. Las funciones serían dos, serían normativas y comparativas. Las funciones normativas tienen que ver con pertenecer a un grupo y tener las normas de referencia de ese grupo. Y la comparación tendría que ver, pues eso, evaluarse y compararse con el grupo. Y luego, muy brevemente, también tendríamos un trabajo ya dentro de la perspectiva de la identificación social, dentro del año 2000. Identidad social, Turner, Teifel, son quienes más han trabajado identidad social, categorización del yo, todo el tema de la identidad. Y en ese proceso de identificación social, autodefinición del yo, estaría esta categoría también de significado psicológico, donde el grupo de referencia crea identidad. Lo dejaríamos aquí ahora, el capítulo 1 lo hemos acabado. Y vamos, esto es lo que tendríamos para hoy, pero como la semana pasada ya comenzamos la introducción, pues ahora vamos a comenzar con el capítulo 2. Y el capítulo 2 es el 3, porque el 2 no entra en materia de examen. Bueno, pues vamos al capítulo 2 nuestro, 3 del texto. Formación y cohesión grupales. Formación, la formación de los grupos. En el capítulo 1 hemos hecho una especie de barrido de todo. Aquí ya vamos por método, con un método, es decir, ya cómo se forma el grupo, los grupos que son cohesionados, ¿qué significa que estén más o menos cohesionados? ¿Cuáles serían las variables que implican que estén más o menos cohesionados? Bien, ¿cómo se formarían los grupos? Tenemos las teorías evolucionistas y las teorías más bien psicológicas. Dentro de las teorías evolucionistas tiene que ver con que el grupo permite la supervivencia. Cuando no éramos más que un grupo de nómadas, después queríamos asentarnos, el formar grupo nos permitía vivir más tiempo seguramente porque nos protegíamos y además podíamos defendernos de las amenazas externas. Por tanto, la importancia de la supervivencia de la especie y, por tanto, hay una motivación básica para que se formen grupos. Y eso es lo que tenemos aquí. La supervivencia de los individuos sería la motivación de formar grupos desde la perspectiva evolucionista. Siguiendo con el enfoque evolucionista, ya en la página 88, Lozano, sí, página 88. Es el capítulo 2 de nuestro programa. Es el 3 del libro, pero es el 2 de nuestro programa. Bien, pues dentro del enfoque evolucionista tendríamos dos mecanismos causales. La eficacia biológica inclusiva, que la recordamos, la eficacia biológica inclusiva tiene que ver con que los individuos se apoyan para que la reproducción, los descendientes, vayan a término, crezcan y luego también puedan reproducirse, es decir, que nuestros genes
sigan produciéndose. Y a veces, pues, cuidando de los sobrinos también funciona muy bien. Y también se insiste, otra de las causas sería la ventaja reproductiva de la pertenencia al grupo, que esto, pues, lógicamente, beneficia al grupo. Después tendríamos otra perspectiva más interpersonal, he dicho de tipo psicológico también, que tendríamos como apego. El apego, el afecto que se genera en el nacimiento, o sea, el bebé, con la persona cuidadora, porque aquí habla de madre, pero puede ser padre o puede ser una abuela o quien le cuide, quien le críe. El bebé se apega y dependiendo del tipo de apego, del tipo de transacción afectiva, ese apego será seguro o no será seguro. Aquí ya entro dentro de derroteros más psicológicos, pero es cierto que luego, una vez que el sujeto ha creado vínculos, dependiendo de cómo es ese apego, pues será su forma afectiva de relacionarse con los demás cuando sea adulto. ¿Sabes qué me pasa? Que tengo que mirar aquí porque tengo la cámara. No te preocupes. Te doy la espalda, pero te doy la espalda. No me gusta, te haré sentarte aquí el próximo día que yo te vea. Bien, pues el apego para mantener la proximidad, es decir, dentro de la ventaja de formar grupos está el apego, la forma de mantenerse próximos con las personas con que hemos vinculado afectivamente y la selección natural, de alguna manera, ha seleccionado que esa pauta de comportamiento pues se perpetúe. Ha sido seleccionado porque seguramente vivir socialmente, en sociedad, era más beneficioso para los miembros del grupo que vivir uno solo montado en un árbol. Bien, vamos al punto 2.2, motivaciones básicas, individualidad y pertenencia grupal. Motivaciones básicas para la formación de grupos sería la necesidad de pertenencia, ¿verdad? La familia, el grupo étnico, el grupo de amigos, el grupo escolar, la escoleta, el grupo de pandilla, los adolescentes. La necesidad de la pertenencia la vemos también en un psicólogo humanista que es Abraham Maslow, ¿no? Donde tiene la pirámide de necesidades, también aparece la necesidad de pertenencia. Y seguimos hablando de apego, en la página 89. Apego, el vínculo emocional del bebé con sus progenitores. También desde la etología se ha estudiado bastante el apego y formaría parte de ese factor de cohesión en el grupo. Tiene un valor adaptativo, la pertenencia, para la supervivencia, además. Y además, el hecho de pertenecer a grupos también hace que se valore la autoestima, o sea, que se revalorice, que uno se sienta estimado. Dice, la autoestima actúa como un sociómetro. Sociómetro sería una medición de la sociabilidad, de la inserción social. Vamos a la página 90 y como estábamos hablando de motivaciones básicas, tenemos aquí un cierto conflicto, que no tiene por qué serlo, pero nos lo plantean en un inicio, como un conflicto entre la motivación básica que nos impulsa a formar vínculos, a la pertenencia, y otra motivación básica o necesidad que sería la distintividad de nuestra independencia, el yo. Sobre todo en las culturas individualistas, porque en las culturas colectivistas es más el nosotros que el yo. Pero en las individualistas, donde nos acentúan el valor de la autoestima, del self, de lo conseguido, del éxito, entonces hay esa necesidad de la propia independencia, de la percepción de distintividad de uno mismo. Son dos tendencias que no tienen por qué ser incompatibles. De hecho, muchos grupos minoritarios tienen una alta distintividad y se sienten con una alta independencia. No es incompatible la individualidad con la formación de vínculos. Pero sí es cierto que entre culturas individualistas y colectivistas la percepción es muy distinta. Y en la página 91, siguiendo con motivaciones básicas, vemos otra explicación que se refiere a dar sentido a uno mismo, a dar sentido, a la necesidad de dar sentido,
a la necesidad de la relación con los demás. Y nos recuerda de nuevo la teoría de la incertidumbre e identidad. Hemos hablado antes de la teoría de la incertidumbre, donde los sujetos, cuando no tienen muy claro su posición en el mundo, incluso, pues el sentido de pertenencia, de pertenecer a un grupo, les permite encontrar sentido. Por lo tanto, evitar la incertidumbre. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? No sé. Y otra teoría asociada a esta perspectiva sería la categorización del yo. Tiene que ver con la identidad social, con interiorizar el prototipo del grupo, con autodefinirme como propietario de las características del grupo. Si el grupo es así, pues yo me siento que soy igual que el grupo. Bueno, vamos al punto 3 y vemos las condiciones necesarias para formación de grupo. Antes habíamos visto las motivaciones, pues ahora las condiciones. Y tenemos un repaso histórico, empezando por Lewin, años 40. Recordemos, Lewin, teorías de la interdependencia, las relaciones entre los miembros del grupo. Nos habla aquí de la relación de interdependencia. Esa interdependencia percibida por los miembros del grupo es lo que hace que se sientan más cohesionados, ¿no? Unidos, lograr cosas en común, objetivos común, satisfacer necesidades, experimentar destino en común. Son condiciones necesarias porque nos juntamos para conseguir cosas, nos juntamos para formar un equipo de fútbol y ganar la copa, o nos juntamos para preparar un trabajo. Si preparamos un trabajo igual es algo muy puntual, pero si somos un equipo deportivo es a largo plazo. Depende de la temporalización. Pero en este caso, la interdependencia significa que tenemos que estar juntos para conseguir cosas. Esto era en años 40, tenemos a Lewin. Años 70 ya tenemos Taifel y Turner, identidad social. Identidad social, después viene categorización del yo, un poco más posteriormente. Pero identidad social tiene que ver ya no con la interdependencia, sino qué significa ese grupo, qué características tiene ese grupo. El paradigma del grupo mínimo es qué mínimo de personas formarían. Si únicamente ascribiéndoles, por ejemplo, a un grupo semejante, ya se crea un grupo. O sea, juntan personas que se parecen físicamente, forma un grupo esto. O les ponemos al mismo grupo de niños un uniforme, eso ya les hace percibir que son un grupo. O sea, sería formar grupo a partir, por ejemplo, de qué mínima condición. Aquí habla de, por ejemplo, simple asignación externa de los sujetos a un grupo, apelando a una supuesta característica común. Este sería el grupo mínimo, el paradigma del grupo mínimo. Para estas teorías de la identidad social, la interdependencia percibida, que decía Lewin, no es una condición necesaria. Es necesario otra cosa, es necesaria la semejanza, que se perciban a sí mismos como semejantes, que se consideren miembros de esa categoría y que el individuo transforme su comportamiento individual al colectivo. Bueno, aquí, lógicamente, tenemos controversia, discusión, que si mejor grupos interactivos, o sea, la interdependencia, que si es mejor la semejanza. Son teorías distintas que no tienen por qué ser incompatibles tampoco, pero bien, se presentan por separado. ¿Y cuáles son las circunstancias? ¿Por qué o para qué se forman los grupos? Bueno, en principio tenemos 3 circunstancias. 3. Tenemos para que un grupo se forme deliberadamente, grupos que surgen de forma espontánea o conjunto de individuos que son percibidos y tratados como grupo por los demás. Son 3 características. Para que un grupo se forme deliberadamente, pues deliberadamente se van a tener que juntar para conseguir objetivos o propósitos comunes que no sería posible conseguir por separado.
lograr objetivos o resolver problemas. Habla aquí, por ejemplo, comisiones de investigación, equipos científicos, juntas directivas, jurados populares. Luego, otra forma de formación de grupos puede ser un grupo que se forma de forma espontánea. También para obtener satisfacciones, pueden ser grupos informales. Nos habla de pandillas juveniles, clubes sociales, pero también hay una base de satisfacción o necesidad. Suele haber semejanza percibida, cierta reciprocidad, interdependencia, proximidad, familiaridad. Y la tercera circunstancia en la que pueden formarse grupos, que sería cuando son percibidos como grupos por los demás, no cuando ellos se forman en grupo o de forma, paseaba por aquí y me he juntado con un grupo. No, en este caso los otros perciben a unas personas como un grupo, y estaría funcionando aquí un proceso de categorización social, de formación de categorías, pero de tipo social. Clasificar a las personas en grupos dependiendo de alguna característica externa. Por ejemplo, sexo, edad, raza, religión, nacionalidad, nivel de educación, profesión, dependiendo. Pero estamos categorizando, formando categorías. Es una forma de simplificar la realidad social. Bien, vamos al punto 2.5. Voy muy rápido, no, vamos bien. Quiero decir que no perdemos tiempo. Bien. El punto 2.5 en la página 94. ¿Y cómo se forman los grupos? ¿Recordáis que hemos visto antes Moreland y Levin? Vale, pues Moreland aquí nos dice que la formación de grupos lo define como un fenómeno continuo, como una hipotética dimensión de grupalidad. Esos miembros de grupo formarán una integración social, una integración social que podría ser de 4 tipos, según Moreland. Estoy en la página 94. Ambiental, conductual, afectiva y cognitiva. Esos 4 tipos de integración social que puede adoptar el proceso de formación, cuando es ambiental, pues lógicamente nos lo dice ya la propia palabra, depende del ambiente. El ambiente entendido en sentido amplio puede ser el ambiente físico, el ambiente social, el ambiente cultural, aficiones, proximidad física, deportes, por ejemplo, sí, todo tipo de deportes. Incluso, por ejemplo, puede haber tipos de integración social que se solapen dentro de un grupo. Estaba pensando en integración ambiental, el ambiente físico, bueno, pues yo qué sé, dentro del mismo pueblo se forma una agrupación para ir a hacer excursiones o algo así, ¿no? Un ejemplo también de integración ambiental sería Internet hoy en día, porque en Internet mucha gente se contacta y forman grupos y se comunican, y se forman relaciones de grupo, aunque no se conozcan físicamente, pero dentro de grupos virtuales se comparten intereses, valores, es una proximidad a la vida social. Luego, otra forma de integración sería la integración conductual, también encaminada a satisfacción de necesidades y determinada por la conducta. Recordemos que la conducta puede ser con un enfoque evolucionista hacia la cooperación, la salvaguarda, la supervivencia conductual, conductas que lleven a cabo para seguir adelante, para seguir juntos, tener la tendencia a unirse y formar grupos para adaptación al medio. Y de nuevo tenemos Festinger, que nos habla de la comparación social. Lo teníamos antes también a Hawke con la incertidumbre e identidad. Es decir, dentro de la integración conductual, esa conducta que nos lleva a formación de grupos también nos ayuda a rebajar la incertidumbre. Fijaros que, por ejemplo, en las sectas, una forma de captar individuos es buscar individuos muy inseguros,
muy inseguros psicológicamente, me refiero. Y a veces lo hacen a través de encuestas o cursos o cosas, supuestas formaciones, donde el sujeto más inseguro, claro, necesita certezas, evitación de la incertidumbre, luego le da seguridad el tener una normativa y una acogida, la pertenencia. Bien, entonces esa sería la teoría de Hawke. Lo importante para la satisfacción no es la interdependencia, sino la simple pertenencia grupal. En muchas ocasiones la simple pertenencia ya satisface. Luego tenemos la integración afectiva, sentimientos compartidos, y luego la integración cognitiva, que tiene que ver con compartir características personales, pero además, al ser cognitiva, nos habla de conciencia. Ser conscientes de esa semejanza, ser conscientes de esa pertenencia grupal. Bueno, pues aquí tendríamos esas 4 características de formación de grupos según Moreland. Y ahora vamos al punto 3, que es la cohesión grupal. El punto 3, la cohesión grupal. Tenemos unas imágenes que son la figura 1, donde nos da una representación de la cohesión, donde las cosas están unidas. Vemos un átomo, según la física, y luego vemos un grupo de sujetos que se están cogiendo, como dando percepción de grupo. A eso se refiere la cohesión, al estar unidos. Ahí ya, dentro de la psicología social, vamos a ver diferentes procesos que hacen que los miembros de un grupo permanezcan unidos. A esto se llama cohesión, a la unidad. Cuanto más cohesionados, más unidos. Porque, lógicamente, ante la cohesión también es una dimensión, no es un concepto único, sino que habría una dimensión dentro de la cohesión. Bueno, vamos al punto 3.1, la cohesión grupal, aspectos teóricos y empíricos, teoría. Y vamos al año 50 y vemos Schuster y Finger, y volvemos a ver a Lewin, que son autores que hemos ido viendo en diferentes páginas anteriores de los años 50. Y, por ejemplo, Festinger define la cohesión como el campo total de fuerzas que actúa sobre los miembros del grupo para permanecer en él. Bien, está claro que dentro de esas fuerzas estaría la atracción hacia el grupo, el compromiso con el grupo y con la tarea a llevar a cabo, el orgullo, la atracción también hacia los miembros del grupo. Puede haber atracción hacia los miembros del grupo y puede haber atracción hacia el grupo en sí mismo como grupo. Bueno, vamos a la página 97. Déjame que compruebe si hubiese alguna. Tenemos más alumnos conectados. Tenemos, espera un segundo, quiero saludarles. Teníamos a González, tenemos a Palazón, Lozano y García. Lozano y García les había saludado antes. Palazón y González, buenas tardes. ¿Somos muchos hoy? Para ser una asignatura de tercero somos un montón. Bien, seguimos, página 97, y tenemos aquí un cuadro, autores precursores del estudio de cohesión grupal, Le Bon. Le Bon creo que ya le hemos hablado en la introducción, lo vimos la semana pasada. Él hablaba de la ley de la unidad mental de masas, de la psicología de las masas, pero su opinión era una opinión negativa hacia las multitudes. No tenía una posición muy positiva hacia el concepto de masas. Lo considera más como un contagio mental, como una sugestionabilidad de los miembros del grupo. Luego tenemos a Freud, psicología de las masas y análisis del yo, dentro de la teoría psicoanalítica, y donde ese grupo, esa cohesión del grupo, se basaría en los afectos y en la identificación con el líder. El líder, lógicamente, sería la figura del padre, figura paterna. Luego McDougall tiene una teoría acerca de la mente grupal como autoconciencia grupal, espíritu de grupo o esprit de corps, es más bien positiva, su opinión acerca de los grupos es más positiva. Y luego tenemos a Alport, que es la crítica feroz en contra de
el espíritu grupal o la mente de grupo o la psicología de las masas. ¿Por qué? Porque Alport es totalmente individualista. Entonces, cada uno defiende su paradigma. Su paradigma. Y vamos al punto 311 de la página 98. La cohesión grupal como atracción hacia el grupo. Sí, hemos hablado antes de la cohesión como atracción, que puede ser hacia el individuo o hacia la tarea o hacia el grupo. ¿Y cuáles serían esos motivos? Bien, pues según Shaw, tenemos diferentes tipos de atracción para mantener la cohesión grupal. Atracción interpersonal entre los miembros del grupo. Atracción interpersonal que se puede medir por sociométrica, la elección sociométrica. Atracción entre los miembros que se relacionan de forma positiva dentro del grupo. Unos pueden ser más atractivos que otros, pero cuanto aumenta la atracción interpersonal, también aumenta la cohesión grupal. Atracción entre los miembros del grupo. Otro tipo de atracción que mantiene la cohesión sería atracción hacia las actividades que realiza el grupo. Disfrutar de las actividades. Por ejemplo, aquí estudios de Sheriff y Sheriff con campamentos de verano para niños. Campamentos de verano. Hay diferentes atracciones que pueden darse simultáneamente, no tienen por qué ser incompatibles, porque puede ser que te gusten las personas con las que estás en el grupo, pero además te gusten las actividades, yo que sé, escalada, deportes, que si no estás en un grupo no puedes jugar a fútbol, vas a jugar tú solo, no, hay que estar en el grupo. Atracción hacia los objetivos del grupo. Imaginemos que estamos dentro de una comisión investigadora. Bueno, pues el objetivo final es investigar o conseguir una meta, ese acuerdo con los objetivos o preservación de la naturaleza, ecologistas. Bueno, la atracción en este caso que cohesiona al grupo serían los objetivos que tiene el grupo. Otro tipo de atracción es el hecho de pertenecer al grupo. El mero hecho de pertenecer, la pertenencia a un grupo puede aportar cierta satisfacción. Por ejemplo, aquí también habla de la teoría de la categorización del yo, porque ayuda a generar un yo con mayor certeza y menor incertidumbre. La atracción hacia las recompensas. Antes ya he hablado de metas. En este caso sería una atracción instrumental, bueno, pero también puede ser interesante. Se parece bastante a la de objetivos. Bueno, después puede haber diferentes tipos de cohesiones. El punto 3.1.2. Existencia de distintos tipos de cohesión. Para ello se puede medir la cohesión a través de la observación del comportamiento de los miembros del grupo. ¿Qué medidas de cohesión utilizamos? Pues principalmente se utiliza el autoinforme. Y vamos a la página 99. El autoinforme. En la actualidad se considera que la cohesión tiene varias dimensiones. Cohesión social y cohesión de tarea. La cohesión social tiene que ver con los miembros, la atracción compartida hacia el grupo o hacia los miembros del grupo. La cohesión de la tarea es el compromiso hacia los objetivos o hacia las tareas que llevan a cabo, la atracción hacia las tareas que se realizan. Y hablando de cuestionarios y de autoinformes, tenemos en el 3.3 el cuestionario de ambiente de grupo. Este cuestionario de ambiente de grupo que fue diseñado por Carroll. Y Carroll lo diseñó para medir la cohesión en equipos deportivos. Estoy en la página 99. En equipos deportivos. Carroll define la cohesión como un proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a no separarse, a estar unido y permanecer unido en la búsqueda de metas y objetivos. Hay diferentes tipos o dimensiones de integración, de la cohesión, porque puede también haber en la dimensión individuo-grupo, en la dimensión tarea-relación, hay 18 ítems y nos aparecen 4 factores. Claro, habiendo individuo-grupo,
o tarea-relación, nos aparecen 4 dimensiones. Integración grupo-tarea, integración grupo-social, individuo-tarea, individuo-social. Tenemos 4 dimensiones. A ver, grupo-tarea, la cohesión se forma grupo-tarea porque la opinión de los miembros del grupo o equipo forman una unión y eso hace que todos asumimos nuestra responsabilidad, todo el equipo está unido. Grupo y tarea. Grupo y social es parecido, pero existe cercanía, existe una cierta vinculación afectiva o en el plano social. Hacemos fiestas, compartimos una cena, una merienda después del partido, salimos de marcha. El grupo socialmente está unido. Si hablamos de atracción individual, tarea individual social, tendríamos que la implicación de la persona hacia la tarea, la visión sería más individual, aunque sea también hacia la tarea o hacia el grupo, pero desde la opinión individual. Los sentimientos individuales hacia el grupo, los sentimientos individuales hacia la tarea, que puede ser positiva o negativa, por ejemplo. Aquí habla de, no me gusta el estilo de jugar este equipo, pero puede ser sí me gusta el estilo de jugar de este equipo. Bien, este cuestionario de ambiente de grupo ha sido muy utilizado para investigar la cohesión en el ámbito deportivo y también ha sido validado en España. Estoy en la página 100 actual ahora mismo. Se han utilizado una muestra de 924 deportistas procedentes de 75... ¿Por qué me piden esto? No quiero cancelar. Me piden que haga una evaluación. ¿Cómo voy a hacer una evaluación ahora? Del equipo. Del equipo de informáticos, ¿se entiende? Bien, ese estudio con 75 equipos, análisis factorial, para un modelo de 2 dimensiones, que es lo que nos aparecería, que sería cohesión de la tarea y cohesión social. Coincidimos bastante, aplicándolo en equipos deportivos en España, con lo que aportaba Carron. Y esos cuatro factores o dimensiones que tenían que ver con la tarea y también con la sociabilidad. La cohesión en cuanto a cohesión social o cohesión de la tarea. Pues aquí también nos aparecen estas 2 dimensiones. El estudio mostró también un mayor efecto sobre el rendimiento de la cohesión relacionado con la tarea. Es decir, había más cohesión cuando estaba relacionado con la tarea que cuando estaba relacionado con lo social. Pero incluso así aparece. No cumple los 4 factores de Carron, sino que aparecen 2. Críticas, porque a cada vez que aparecen estudios, nos aparecen críticas, lógicamente. Las críticas tenemos la concepción de cohesión como atracción, por supuesto, lleva críticas metodológicas, tiene que ver con la operacionalización y con la medida de la cohesión. ¿Por qué? Porque si la cohesión es un constructo variable grupal, la medida la pasamos a individuos. Claro, la pasamos a sujetos. Y las respuestas son individuales. Entonces, a las investigaciones cada vez intentan análisis más multinivel para estudiar la cohesión y contemplar lo individual, lo grupal y lo organizacional. Es decir, los estudios, por ejemplo, longitudinales a lo largo del tiempo. Se intenta mejorar la metodología. Estas serían las críticas. Y luego Turner y Hawk, que nos habían hablado de la identidad social, de la incertidumbre, también la teoría de la incertidumbre, nos dicen que no basta la atracción interpersonal de los miembros del grupo para explicar la cohesión, porque la vinculación en las personas en grupos muy grandes a veces no existe, porque en los grupos muy grandes muchas veces las personas no se conocen. Y por lo tanto, si tuviéramos que explicar la cohesión solamente en atracción, no sería suficiente, ¿vale? Y vamos a terminar aquí, creo yo, porque el punto 321 es muy largo.
que se refiere a cohesión y categorización social. Categorización social, hemos hablado que tiene que ver con identidad social, categorización del yo, Teufel, Turner, es otro tipo de paradigma, donde ya no hay interdependencia, sino que hay similitud en lo grupal. Entonces, prefiero dejarlo aquí, ya que llevamos una hora de charla que se hace. Y espero veros la semana que viene, si podéis. Tú la otra, Tomeu. Tú semana sí, semana no. Para que no me... Tomeu semana sí, semana no, para que no me acostumbre yo. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Palazón, Lozano, García, González. Hasta luego, hasta la semana que viene. Gracias.